el día de hoy y nos congratulamos con la presencia de nuestro invitado especial, consejero del Instituto Nacional Electoral, maestro Marco Antonio Baños Martínez, quien además nos hará el honor de presentar y comentar la obra. También nos acompaña el presidente del Congreso, diputado Miguel Ángel Villegas Soto. De la misma manera nos congratula tener entre nosotros al diputado Héctor Gómez Trujillo. En el presidium también está el doctor Rubén Herrera Rodríguez, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, quien dará la bienvenida y hará la presentación de nuestro comentarista. Doctor Rubén Herrera Rodríguez, tiene el uso de la voz. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de continuar con el evento que hoy nos convoca, les pido respetuosamente un minuto de silencio por las personas que perdieron la vida en los mismos ocurridos en días pasados en los estados de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México. Muchas gracias. A nombre del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en el marco del 25º aniversario de instalación, me es grato darle la bienvenida a este evento. Agradezco la presencia en esta mesa y el acompañamiento del diputado Miguel Ángel Villegas Soto, presidente de la mesa directiva de la 73ª legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, así como del diputado Héctor Gómez Trujillo, quienes además amablemente nos reciben en este recinto legislativo. De manera muy sentida, agradezco la presencia del consejero del Instituto Nacional Electoral, maestro Marco Antonio Baños Martínez, quien a pesar de su apretada agenda y difíciles momentos que atraviesa la Ciudad de México, sede del INE, hizo un espacio para acompañarnos a presentar esta obra colectiva. Gracias, consejero, por este esfuerzo y muestra de apoyo institucional. De igual manera, agradezco la presencia de la doctora Imanol Valencia Vargas, directora de la Transparencia y Acceso a la Información, en representación del ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador constitucional de nuestro estado. Al presidente del Instituto Electoral de Michoacán, el doctor Ramón Hernández Reyes, así como las consejeras y consejeros de este instituto que hoy nos acompañan. Igualmente, a la magistrada María de los Ángeles Yanderá Zaragoza, en representación del magistrado Marco Antonio Flores Negrete, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. A la doctora Alma Rosa Baena Villalobos, en representación del presidente municipal de Morelia. Asimismo, al licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado, y desde luego a mis compañeros magistrados Homero Valdovinos, Ignacio Hurtado, Bernal Vivos y Alejandro Rodríguez. Saludo también con respeto a los representantes de los partidos políticos que aquí nos acompañan. También, desde luego, los medios de comunicación en su importante labor cotidiana de mantener informada a la sociedad y de conocimiento externo. Durante 25 años
El Tribunal Electoral de Michoacán ha sido garante como órgano de justicia electoral de nuestro Estado al asegurar la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, probidad y recientemente la máxima publicidad en sus actuaciones. En este tenor, el Pleno del órgano jurisdiccional que presido, consciente de la atribución de difundir la cultura de la legalidad, consideró oportuno realizar una obra que recopilara diversas opiniones de quienes, entreverados en la materia, van construyendo cada día la justicia electoral y progresivamente tutelando los derechos fundamentales político-electorales. Por lo cual, con la vocación de ser un órgano jurisdiccional local abierto y transparente, extendió una amplia invitación a diferentes especialistas, así como a distintos actores políticos involucrados en la materia electoral, quienes generosamente aportaron sus conocimientos a este proyecto titulado Transformaciones de la Justicia Electoral, Derechos Humanos y Convencionalidad. En mi calidad de representante del Tribunal Electoral de Michoacán, agradezco infinitamente a todos los que hicieron posible esta velosa obra. Entre ellos cito a los aquí presentes y advierto al diputado Héctor Gómez Trujillo, a mis compañeros magistrados que ya referí. Toda vez que con sus aportaciones hacen patente su compromiso con la difusión de la cultura de la legalidad y con el fortalecimiento de la democracia en nuestro Estado y país, en un momento que es innegable un descontento social hacia las instituciones y sus autoridades. Desde luego reitero mi gratitud al consejero nacional electoral, Marco Antonio Baños Martínez, quien con su participación el día de hoy también hace evidente ese interés y compromiso. Gracias, consejero. A continuación, para continuar con este evento, daré lectura de su síntesis curricular. El maestro Marco Antonio Baños Martínez es originario de Pachuca, Hidalgo. Fue designado consejero electoral del Instituto Nacional Electoral el 3 de abril de 2014. Posee la maestría en Políticas Públicas Comparadas y una especialidad en Cultura de la Legalidad, ambas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro fundador del Instituto Federal Electoral, donde se desempeñó como consejero electoral de 2008 a 2014, así como director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, director de Secretariado, director de Estadística y Documentación Electoral y subdirector de Coordinación Regional en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Colaboró como asesor en el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del H Congreso de la Unión para la Reforma del Estado. En el ámbito privado ha sido consultor especializado en materia electoral y en su trayectoria como servidor público fue jefe del Departamento de Estudios Políticos en la Dirección General de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación y subdirector de Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud en la Delegación Cuauhtémoc. Cuenta con publicaciones en revistas especializadas, ha dictado conferencias de foros académicos e institucionales y ha impartido cursos y diplomados en diversas instituciones de educación superior. Ha publicado colaboraciones especiales en la revista Zócalo, MX, etcétera, Voz y Voto y AZ. Es articulista de los diarios El Economista y El Sol de Hidalgo. Es coautor de los libros Democracia en la Era Digital, publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como colaborador en diversas ediciones de diversos libros como Monitor Democrático, editadas por Porrúa de la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad Carlos III de Madrid y Copuex. También es coautor de los libros El Instituto Federal Electoral 20 años, Reforma Electoral 2007, sus efectos e implicaciones procedimentales, Transparencia Electoral e Historia 1988-2008, Avances y Retrocesos, y el Tratado de Derecho Electoral Comparado en América Latina. Actualmente es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, donde preside la Comisión de Organización Electoral, la de Prerrogativas y Partidos Políticos y el Comité de Radio y Televisión. Es también integrante de las comisiones de vinculación con organismos públicos locales y capacitación electoral y educación cívica. Durante 2016 fue presidente de la Comisión de Presupuesto e integrante del área de reglamentos, en las cuales concluyó su periodo en diciembre del año pasado. Presidió a su vez la Comisión de Servicio Profesional Electoral de junio de 2015 a septiembre de 2016. Este es un breve resumen de quien hoy comentará el libro ya referido. Adelante, consejero, por favor. Como usted guste.
Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Quisiera agradecerle al diputado Miguel Ángel Villegas Soto, quien es el presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Michoacán, la gentileza de permitirnos estar en este importante recinto de la soberanía del Estado de Michoacán, y lo mismo la grata presencia del diputado Héctor Gómez Trujillo, quien también es autor del libro con un magnífico ensayo que comentaremos en unos minutos. De manera especial le quiero agradecer al señor presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Rubén Herrera, la generosidad de haberme invitado para estar aquí, lo mismo a los señores magistrados del propio tribunal, a los consejeros y presidente del Instituto Electoral de Michoacán, el señor delegado aquí mismo, a la representación del gobierno del Estado, muchísimas gracias, la representación del Poder Judicial en la persona de una amiga muy querida de hace muchos años, María de los Ángeles Yanderal, y por supuesto sería muy largo ahora referirnos a todos, pero gracias a todas y a todos por su presencia. Creo que en el arranque ya de un proceso electoral que será muy complejo, resulta pertinente la presentación de una obra colectiva que fue redactada por muy distinguidas personalidades que se han destacado por ser especialistas en los diversos temas que se desarrollan en esa obra. Es un libro que contiene 17 aportaciones de funcionarios electorales, de magistrados, de académicos, de juristas. Hay una convergencia de diversos puntos de vista sobre temas en lo particular. Yo diría que los 17 ensayos que están aquí compilados están escritos sobre varios ejes temáticos y quisiera centrarme en algunos de ellos. Primero, es un libro que aborda desde varias perspectivas que son, por supuesto, complementarias, el tema de los derechos humanos. Muy recientemente, con la reforma, lo digo reciente porque tampoco tiene mucho, el 2011 para acá, se modifica la Constitución mexicana para que en el artículo primero se cambie la expresión de las garantías individuales por la de derechos humanos y se introduzca el principio pro persona como una obligación constitucional de las autoridades judiciales y administrativas para que cuando existen dos normas a un caso específico se aplique la que resulte de mayor beneficio para la persona. Este tema es analizado con mucho cuidado desde varias ópticas por los especialistas de este libro. Me dio mucho gusto ver cómo el libro tiene también una vertiente que tiene que ver con la cultura de la legalidad, es decir, cómo desde la perspectiva del ciudadano se aporta en la vida colectiva, en las acciones y en la vida del Estado. Esta parte tiene varios ensayos, igual me referiré a algunos de ellos un poquito más adelante. También me gustó mucho que el libro tenga otro eje temático que tiene que ver con la eficacia normativa, particularmente a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales, que algunos han dicho que es una especie como de juicio de amparo en materia electoral, porque está abocado fundamentalmente a la defensa de los derechos político-electorales del ciudadano para ser votado o para ejercer el propio derecho del voto. También, conforme al título, hay varios ensayos que abordan el tema del control de la convencionalidad para ver cómo nuestras legislaciones se ajustan a las normas, principios, obligaciones que nos establece la Convención Americana de los Derechos Humanos. Hay un tema que me parece también importante en el libro que tiene que ver con la justicia electoral abierta. Es un tema donde varios de los especialistas desarrollan una serie de propuestas, particularmente para volver más transparente el esquema del ejercicio de la justicia electoral. Es un tema donde particularmente los magistrados de la Sala Superior que participan en la redacción de este libro desarrollan con una enorme precisión. También hay una serie de ensayos que están dirigidos al tema de la democracia paritaria. Aquí se dicen muchas cuestiones, incluidos temas que tienen que ver con la normativa de los pueblos originarios, y hay también algunos ensayos que se dedican fundamentalmente a estudiar la evolución del derecho al sufragio. También hay un ensayo muy interesante sobre el tema del autogobierno indígena. Me voy a centrar en algunas cuestiones que me parecen muy importantes del libro. Por ejemplo, en uno de los ejes que el libro plantea, el ensayo de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora,
Establece que necesitamos que la justicia electoral esté lo más cerca posible, y en esto también coinciden otros magistrados que escriben en esta obra, de los ciudadanos. Y este es un tema que es de fundamental importancia. Incluso uno de los magistrados en su ensayo alude a que es necesario que las sentencias sean reformuladas. Yo aquí me quiero detener un poco porque tengo plena coincidencia con esta propuesta que se formula desde estas páginas. Si las sentencias son, digamos, claras, son didácticas, son pedagógicas, pues es un hecho que en primerísima instancia quienes resultan aludidos en la sentencia porque son o las autoridades responsables o son los ciudadanos que resultan beneficiados o perjudicados con algún determinado fallo, pues lo importante es que la sentencia indique claramente cuál fue la litis, cuáles fueron los elementos que se desahogaron en el esquema de las pruebas y también cuáles son exactamente los términos a los cuales se está haciendo referencia a este punto. No es un tema menor porque cuando nosotros revisamos sentencias diversas del Poder Judicial, lo digo desde mi perspectiva de integrante de un órgano de carácter administrativo, luego vemos cómo en los puntos resolutivos las sentencias dicen se está o se revoca o se confirma en términos del considerando número tal, y ese considerando, cuando uno lo empieza a revisar, tiene una cantidad amplia de páginas, pueden ser 20, 40, 50 páginas, hay ocasiones en que es necesario hacerlo de esa manera, pero me da la impresión de que cuando estamos aludiendo a que es necesario reformular, y lo dice así uno de los magistrados de la Sala Superior, reformular los formatos de las sentencias, me parece que tenemos una enorme ventana de oportunidad en esto, y yo estoy seguro que los magistrados que trabajan en el Poder Judicial, tanto en la parte electoral como en otras materias, serán coincidentes en que los resolutivos deben indicar con toda claridad cuál es el sentido de la sentencia específica. Y creo que cuando se está hablando en materia de que hay que acercar la justicia para que la gente tenga bien claro, primero, cómo se está procediendo con relación al tema, cuáles son los argumentos, cuáles son las normas que se están aplicando, hay una enorme ventana de oportunidad. En este libro particularmente hay ensayos de la propia presidenta, de Felipe Fuentes, que aluden específicamente a este asunto. No es un tema menor, sobre todo cuando en un contexto como el que nosotros tenemos hoy día, hay una serie de discusiones públicas que aluden a criterios que por un lado toman las autoridades administrativas y por otro lado toman las autoridades de carácter jurisdiccional. Quisiera pensar, por ejemplo, en la discusión reciente que ha ocurrido con relación a los temas que tienen que ver con lo que el Instituto Nacional Electoral coloquialmente denominó la famosa cancha pareja. Lo que ocurre es que el artículo 134 de la Constitución, en dos modificaciones constitucionales consecutivas, no ha tenido correlato para que se promulgue la legislación de la propaganda institucional o de la propaganda gubernamental. Al no haber esa legislación, entonces se han tenido que emitir diversas normas que acotan la manera en la cual los servidores públicos pueden participar en cierto tipo de actividades de carácter político electoral, pero no hay una ley reglamentaria de ese precepto constitucional. Hubo las elecciones del pasado 4 de junio en 4 estados de la República, ustedes lo recordarán, y en el marco de esos procesos electorales hubo una enorme presión para que se regulara cómo se tiene que intervenir por parte de los servidores públicos y particularmente con la distribución de los beneficios de los programas sociales. Por eso lo que hizo el Instituto Nacional Electoral fue emitir una serie de lineamientos que lo que hacían era reducir el ámbito de posibilidades de los servidores públicos para la distribución de los beneficios de los programas sociales en la etapa de las campañas electorales. Esa cuestión fue discutida por el Tribunal Electoral después de la emisión de los lineamientos por parte del Instituto. Lo que hizo la Sala Superior del Tribunal, y aquí regreso al tema del libro, es determinar que conforme a los principios generales de derecho, es claro que los órganos administrativos no tienen facultades para reglamentar los preceptos de carácter constitucional. Es decir, hay una discusión apegada a la doctrina, en el sentido de que los órganos administrativos no regulan, no reglamentan preceptos constitucionales. Pero hay un tema que a mí en lo particular me preocupa, porque le decimos a los ciudadanos, por un lado, que los servidores públicos se van a sujetar a ciertas cosas. El tema de la cancha pareja fue un tema muy difundido a nivel nacional, y por otro lado le vamos a decir con la resolución del tribunal que eso ya no queda así. También el otro ejemplo concreto y reciente es lo que esta misma semana ha ocurrido
con la otra parte de la cancha pareja, donde el Tribunal Electoral, en las dos composiciones, la anterior y la actual, le ordenaron al Instituto Nacional Electoral que emitiera reglas específicas de cómo deben aparecer en la propaganda oficial, en los tiempos oficiales de la radio y la televisión, los dirigentes de los partidos políticos. Igualmente el tribunal ha revocado esta decisión, pero aquí se hizo un señalamiento respecto a que hay una extralimitación en las atribuciones del instituto y por eso la sala revocó este apartado. Pero aquí el punto es, en función de transparencia, ¿cómo le explicamos al ciudadano que hay estas modificaciones de los criterios? No estoy ahora en la confronta de los criterios, si el tribunal o el INE tienen la razón. El punto es cómo lo explicamos al ciudadano para que el ciudadano tenga mucha claridad con relación a este tema. Por eso me parece que las propuestas que aparecen en el libro, tanto de Yanin como de Felipe Fuentes, son una vía adecuada, pero también creo que en materia judicial es necesario actuar con una enorme pedagogía para que los criterios que emiten los tribunales sean asequibles al ciudadano. Necesitamos encontrar un lenguaje lo más claro, lo más diáfano posible para que la gente entienda cómo es que se están emitiendo estas resoluciones y cuál es el significado exacto que tienen en el contexto de la sociedad. Pues me parece que son absolutamente necesaria la lectura de estos argumentos. Hablan estos ensayos particularmente de un gobierno más transparente que rinda cuentas, de un poder judicial más cercano hacia los ciudadanos. Se habla fundamentalmente de la cuestión vinculada a la necesidad de que la gente sepa cómo actúa el poder judicial. Esa es una tarea que los magistrados seguramente acometerán con una gran atingencia y lo van a lograr en un corto plazo, es lo que pienso a partir de reflexiones tan sólidas como las que veo en este libro. Hay un ensayo de Felipe de la Mata que se dedica a estudiar la evolución del procedimiento especial sancionador. Este es un tema con el que, el ensayo refleja con claridad cuál es el origen del procedimiento especial sancionador y en qué condiciones normativas está. Incluso él adelanta una cosa que es cierta, porque varios de los criterios de la Sala Regional Especializada se han convertido en tesis de jurisprudencia. El hecho concreto es que el procedimiento especial sancionador en un origen surgió a partir de una situación específica del proceso electoral del 2006 y ya en la reforma del 2007 se agregó como un procedimiento expedito para administración de justicia en la reforma que se hizo en el año de 2007. Hasta ahí creo que no tenemos ningún problema, pero el origen de este procedimiento le daba al Instituto entonces Federal Electoral la posibilidad de conocer una determinada queja o denuncia, fundamentalmente en temas vinculados ahora al manejo de la radio y la televisión, en las normas que obligan a los partidos y a los medios de comunicación, y establecía un periodo muy corto para que fuese resuelto este procedimiento. La última reforma, la del 1314, ha establecido que es ahora el instituto el que instruye el procedimiento especial sancionador para conocer de las faltas que tienen que ver básicamente con el tema de radio y televisión, y que es la Sala Regional Especializada la que tendrá el expediente a punto de resolución por parte del INE, pero resuelve la Sala Regional Especializada. ¿Cuál es mi diferencia de fondo? Creo que la reforma que dio origen a la Sala Regional Especializada es una reforma que tendrá que ser depurada en un futuro inmediato. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es establecer una sala intermedia entre la Sala Superior y el propio Instituto Nacional Electoral, pero donde la Sala Superior tiene facultades de revisión sobre las sentencias que emita la Sala Regional Especializada. Y creo que lo único que hemos logrado hacer es que el procedimiento especial sancionador sea más tardado en la emisión de las sentencias que pondrían fin a los litigios que se generan aquí. Yo en lo particular, obviamente esto no es nunca personalizado, yo propondría que se replantee el tema de la Sala Regional Especializada, porque si bien varios criterios pueden terminar en jurisprudencia, es un hecho concreto que para que eso ocurra necesitan ser confirmados por la Sala Superior, y en muchos temas de fondo la Sala Superior ha modificado los criterios de la Sala Regional Especializada. Entonces tengo la sensación de que esa instancia está superpuesta hoy día en el procedimiento judicial. Coincido con lo que dice Felipe de la Mata, pero en el fondo me parece que ese tema merita un enfoque distinto de discusión hoy día. El magistrado Reyes Mondragón también habla sobre los temas de la transparencia, y es un tema
en el cual hay una enorme, digamos, coincidencia con lo que escriben sus demás compañeros de la propia Sala Superior. Me quiero detener ahora de manera muy breve en un tema que me parece importante. Varios de los ensayos que están aquí hablan sobre el tema de la, digamos, de la paridad de la participación que debe haber en la política entre los hombres y las mujeres. Es un tema que es de una enorme trascendencia, es un tema que ha venido evolucionando, al menos en ese periodo largo que no fue modificada la ley electoral entre el año de 1996 y hasta la reforma del 7, más de 10 años y 4 procesos electorales con la misma base normativa. Solo hubo en materia de agregados a la legislación el apartado del año 2002 que estableció la obligación partidaria para postular a los candidatos en una proporción de 70-30. Hay una discusión ahí con José Luis Vargas respecto a lo que realmente significó la modificación con un artículo transitorio de la reforma del 96, pero en mi opinión la base legal quedó claramente establecida a partir de ese agregado que se hizo a la ley en el año de 2002. Y luego después, como sabemos, en la reforma de 2007 se creció el porcentaje de la paridad para el 60-40, hasta que recientemente se hizo la reforma constitucional que ha establecido que se postulen a los candidatos en paridad de género. Pero también hay discusiones colaterales respecto a si los congresos, por ejemplo, deben ser o no integrados en forma igual paritaria, y eso en rigor es un tema que tiene que ver con los efectos concretos del ejercicio del voto. No obstante, como están las condiciones actuales, hay 2 estados de la República que tienen mayoría de mujeres en el Congreso, concretamente el estado de Zacatecas, si no me estoy equivocando, que tiene una mujer más, son 30 y hay 16 mujeres en el Congreso, y en Chihuahua recientemente la composición del Congreso también dio mayoría de mujeres en su integración, lo cual también me parece importante. Sin embargo, hay 2 detalles en estos ensayos que me parece que en ocasiones posteriores, siendo muy sólidos los ensayos que hay en esta materia aquí en el libro, hay 2 temas que en mi opinión faltarían para hacer un complemento en el análisis a esta importante aportación que hacen los autores de estos ensayos. Uno tiene que ver con lo que pasa con la paridad de género en temas de pueblos indígenas. Michoacán tiene una experiencia importante en esa materia. Creo que lo más destacado de la historia reciente de las elecciones fue lo de 2015, en el caso concreto de Chiapas, donde la Sala Superior estableció como inamovible la situación de que debe ser postulado en paridad de género los candidatos. Ya estaba en la Constitución, ya estaba también en la ley electoral, pero analizando el contexto en el momento que se dio el registro de los candidatos, el órgano electoral de Michoacán aceptó un registro de candidatos en una composición distinta al 50-50. Y entonces siguió un tránsito largo, primero una validación del tribunal local, después una validación de la sala regional con sede en Veracruz, y finalmente una revocación de parte de la Sala Superior en el sentido de que tendría que cumplirse con el 50-50. Pero hubo escenas de mucha violencia en el registro de mujeres a los cargos de elección popular, es a donde quiero llegar. Y aquí en el libro también se analizan algunos casos concretos respecto de ese tema que creo que son un punto de referencia obligado en este punto. Creo que el tema de la paridad de género en términos formales, desde la Constitución, desde las leyes locales y federales, está, en mi opinión, debidamente atendido, y creo que los tribunales en esta materia han jugado un papel estratégico para hacer posible que la paridad se cumpla. Son muy elocuentes las 2 sentencias del proceso electoral del 2012, por ejemplo, cuando en noviembre del 11 y luego en febrero del 12, la Sala Superior ordenó con claridad que era inamovible el tema del 60-40, lo cual dio después, obviamente, pauta para la paridad de género en la postulación de los candidatos. Esa parte me parece a mí que está ahí. La otra parte es la que todavía no logramos, digamos, hacer simétrica respecto de estas disposiciones formales. Es decir, cómo le hacemos para que en estos pueblos se logre que esa paridad de género no venga desde los mandatos, incluso judiciales, que le obligan a una presidenta municipal a ejercer el cargo, y a las autoridades correspondientes a generarle condiciones de seguridad para que lo pueda hacer, sino la parte de la capacitación, de la culturalización de esos pueblos para que el tema de la paridad de género avance. Y me da la impresión de que la forma en que están redactados aquí los temas son muy elocuentes también, pero me parece que estos enfoques complementarían en obras posteriores
esta importante obra. Hay un ensayo muy interesante, me gustó mucho el ensayo del presidente Rubén Herrera, que alude a forma comparada cómo ha evolucionado el derecho al sufragio para formar parte de los asuntos públicos de parte de los ciudadanos. Es un documento que compara la trayectoria, digamos, del ejercicio de nuestro derecho en el ámbito mexicano con el español. Ese ensayo me parece que debe ser revisado para efectos de tomarlo como un referente en estas discusiones sobre estos importantes temas. Ahora, diría yo de manera también rápida que el tema de la cultura de la legalidad es un asunto que es muy explorado en el libro. Varios de los autores se dedican a revisar esta parte. En rigor, la cultura de la legalidad se refiere a cómo nosotros como ciudadanos, como personas, nos comportamos frente al tema del cumplimiento de la norma. Entonces, desde la cultura de la legalidad, pues quien tenga una cultura de legalidad firme, pues entenderá que si un semáforo está en rojo y son las 2 de la mañana, así estemos en la condición que sea, en alguna esquina de la bonita ciudad de Morelia, pues no se puede pasar el semáforo en rojo. La cultura de la legalidad obliga a que de manera absolutamente consciente la persona observe las normas específicas y también defina cuáles son los mecanismos de participación que tiene en sociedad. Esa cuestión me parece que es estudiada de manera muy detallada en varios de los ensayos que están aquí. Pero también creo que el tema de la cultura de la legalidad es un asunto que hoy día permea en prácticamente todos los órdenes del debate público. Estamos teniendo una discusión a propósito del sismo lamentable de la semana pasada que ha lastimado a muchas familias mexicanas, y hemos visto un debate entre los partidos políticos sobre temas que son complejos, porque de entrada pues les confío que nosotros como consejeros nacionales nos reunimos con los partidos políticos para revisar la viabilidad de que una parte de los recursos públicos de los partidos fueran canalizados a la atención de las víctimas y a las obras de la reconstrucción por los problemas del sismo del martes de la semana pasada. El acuerdo fue simple y llanamente que el instituto aportaría la vía legal y que los partidos políticos suscribirían en un acuerdo específico para que el instituto retuviera una parte del financiamiento de los partidos y lo entregara a la Secretaría de Hacienda. El tema se ha politizado, me parece que no es un asunto que deba ser hoy día así, tendría que ser una cuestión más discreta, pero también se ha ido hacia un escenario distinto de discusión, porque como ustedes saben, tenemos hoy día una norma constitucional que nos dice que no puede ser modificada norma fundamental alguna que tenga que ver con las elecciones. Eso lo dice el artículo 105 de la Constitución, dentro de los 90 días previos al inicio del proceso. El proceso electoral ha iniciado formalmente en el ámbito federal y de muchos estados desde el día 8 de septiembre. Por consecuencia, el primer punto a discutir es si normas fundamentales en materia electoral pueden ser modificadas en atención al tema de la contingencia. Yo lo que digo es que el tema de la contingencia tiene que ser atendido. Hay una exigencia ciudadana que ha hecho que los partidos tomen conciencia clara de que el financiamiento público puede ser recanalizado en una parte para estas obras de reconstrucción y de atención de las víctimas, pero también estas propuestas que han llevado al extremo a algunos actores políticos para decir que se eliminen las diputaciones plurinominales y el financiamiento completo de los gastos de campaña para el 2018, a mí me parece francamente que corresponden simple y llanamente a un posicionamiento político ya en la víspera de las precampañas y de las campañas electorales. Creo que eso no es correcto. Solo diría una reflexión al margen de la obra con relación a este tema, que consiste en que si se elimina todo el financiamiento público de las campañas para el año siguiente, habrá sin duda primero un esquema de privatización de los recursos con los cuales las campañas electorales se desahogarían, y entonces entraríamos en una situación complicada, tanto autoridades administrativas como autoridades jurisdiccionales, para saber de dónde se están obteniendo estos recursos y cómo se controlan. Ese es un primer punto. El segundo punto es, entre más grandes sean los partidos seguramente y mayores posiciones de gobierno tengan, mayor facilidad tendrán para poder tener recursos privados en aportaciones, y entre más chicos sean y menos espacios de gobierno tengan, lo más seguro es que será más complicado conseguir esas aportaciones privadas.
Pero no solo eso, hay que recordar que todo el sistema electoral mexicano está estructurado sobre un principio de equidad y no de igualdad. Y en materia de radio y televisión, los partidos tienen igual, de manera equitativa, espacios en la radio y la televisión. Consecuencia de quitar el financiamiento público también sería que los partidos políticos más grandes, con mayor representatividad, tendrían mucha más exposición mediática en las más de 2.800 señales de radio y televisión que los partidos menores. Y solo para concluir ahí la reflexión, suprimir las diputaciones plurinominales al 100%, pues haría que partidos como, hablo de las composiciones actuales, como el Encuentro Social, como el Encuentro Social de entrada no tendría ninguna representación en la Cámara de Diputados, tiene 8 diputaciones, pero todas son de representación proporcional. En el caso del Verde, la mayoría son de representación proporcional, e incluso Morena tiene 26 diputaciones de representación proporcional. Entonces tiene un efecto fuerte en el esquema de la representación. En lo personal no soy partidario de la supresión de las 200 diputaciones, soy anuente a la discusión en el tema de ver cuál es el mejor esquema de representación proporcional, pero no de su desaparición en su totalidad, y tampoco comparto la idea de la desaparición completa, al menos para el 2018, del financiamiento público para los partidos políticos, porque siendo absolutamente sensible al tema de la contingencia y de la tragedia que se vivió con el sismo, y donde estoy convencido que todos debemos aportar en el marco de nuestras posibilidades, no me da la impresión de que por esa vía le vamos a poner como segundo punto en riesgo las campañas electorales del año siguiente. Pero esa discusión sobre el tema de cultura de la legalidad lo van a poder encontrar de manera muy amplia en algunos de los ensayos que están ahí, como el de César Bon, que me gustó mucho. También hay un apartado sobre derechos humanos. Esa es una parte sólida del libro que desarrollan personalidades como la doctora Andrade, que nos alude a cómo ha venido funcionando el principio pro persona, cuál es su origen, y hace un estudio detallado que es muy recomendable para poder ser revisado. También Humberto Urquiza habla sobre el principio constitucional, la centralidad de la construcción de la cultura en un Estado constitucional de derecho. Me parece un ensayo también que debe ser revisado en el marco de esas atribuciones. Y me detengo un poco en un detalle que me parece importante. Hay una aportación de uno de los diputados, don Héctor Gómez Trujillo, que alude a un esquema que me parece importante. Él menciona y se aboca a estudiar la discusión que hay para la composición de los órganos directivos de los órganos autónomos. Entonces él, en síntesis, lo que está diciendo es que debemos modificar la base de integración de los órganos autónomos. Yo tengo especial coincidencia con este apartado, y él incluso propone una mecánica en el libro y la defiende ahí, y dice que debe haber una publicación de convocatoria, hasta ahí no tengo ningún problema. Dice que debe haber examen de requisitos legales, tampoco tengo problema, es esencial que así ocurra. Luego dice que hay que hacer una evaluación de los conocimientos, también tengo ahí coincidencia, pero aquí le pongo un primer pero al tema. O sea, yo lo ampliaría diciendo que hay órganos que necesitan tener coincidencia profesional. Yo no me imagino al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán con un sociólogo, con un filósofo y con un abogado. Eso sería muy complicado para emitir las sentencias. Por eso, fundamentalmente, los magistrados son jueces, son abogados. Pero en órganos como los órganos electorales de los estados, pues ahí lo que se busca es un esquema distinto por el universo de las competencias que se requieren para ejercer estos cargos y de los conocimientos. Dice evaluación de conocimientos. Yo apelaría, digamos, a establecer una diferenciación según los órganos que correspondan. Luego coincide con el INE respecto del ensayo presencial. Esa parte tiene su chiste, no es tan fácil. Fue muy fácil para los primeros consejeros, quiero decirlo, para los últimos ya no. Ha sido toda una modificación metodológica que se logró con el Colegio de México. Y luego dice que hay que hacer una valoración de todos los anteriores para la formación. Usted va a decir que hay que hacer una evaluación integral, y en eso estoy de acuerdo. Y luego viene una parte que me parece básica, que sí le puede quitar enorme presión a la composición de los órganos colegiados de los órganos autónomos, que es en la fase final del procedimiento. Lo que yo entendí, habría que hacer una especie de sorteo y saturación de los aspirantes.
y eso reduciría mucho los niveles de discrecionalidad que todavía puede haber en la designación. Para decirlo de otra manera, si por ejemplo ahora en el procedimiento de selección de consejeros y consejeras electorales de Michoacán quedaron, me parece que eran 14, algo así, en la etapa de las entrevistas, pues ahí esa cuestión se me hace que por la vía de una insaculación pudieron haber salido de su lugar. Es lo que nos plantea el diputado. No es un tema menor porque sigue siendo un tema que está intrínsecamente vinculado a la credibilidad de los organismos y de las instituciones de carácter público, a la par obviamente de los resultados que implica su actuación. Entonces yo diría es una obra importante, es una obra que debe ser consultada, tiene muchos ejes temáticos. Me parece que es pertinente la presentación en un momento tan importante como es el cumplimiento de los 25 años de una institución electoral en el estado de Michoacán. Es un tribunal que está trabajando, es un tribunal que está emitiendo criterios y resolviendo las cuestiones que son de su competencia. Yo quisiera felicitar especialmente a los autores de la obra por las aportaciones que hay aquí, pero en especial al Tribunal Electoral por la idea de compilarlas y de presentarlas en un momento importante. Tendremos elecciones el año siguiente para renovar 3.406 cargos públicos a nivel nacional. Tendremos un universo ligeramente superior a las 155,000 casillas el año siguiente, de las cuales el 96% van a ser casillas únicas, una lista nominal arribita de los 88 millones de personas, y más o menos en la etapa de las campañas electorales unos 38,000 candidatos en la búsqueda, ya sea por la vía partidaria o independiente, de esas 3.406 posiciones. Pero en medio de todo eso estará la enorme conflictualidad que tienen las elecciones y donde la sinergia que debe haber para que cada quien en el marco de sus atribuciones haga lo que le corresponde, INE y los OPLES por un lado, pero también obviamente la relación en el control de la legalidad entre los órganos administrativos y los tribunales electorales será de gran valía para que los ciudadanos puedan ejercer a plenitud su derecho y puedan decidir de manera libre, de manera responsable, quiénes van a ocupar esas posiciones el año que sigue. Creo que estamos en un buen momento para tomar lección de lo que ha ocurrido en los años precedentes con la organización de las elecciones. Es un buen momento para que los criterios jurisdiccionales y de las autoridades administrativas se pudieran, digamos, homogeneizar en la medida de lo posible sin sacrificar las atribuciones de cada quien. Y yo sí me sumo a lo que dijo alguno de los ponentes. Me gustaría ver sentencias mucho más didácticas, nos ayudarían a todos, a los ciudadanos, para entender lo que pasa, pero también a las autoridades electorales para que podamos tomar las mejores decisiones. Los tribunales electorales en el ámbito federal y en el ámbito de los estados son una pieza angular del control de la legalidad y una garantía de que las cosas se hacen apegadas a derecho. Así que en esa parte reconozco el esfuerzo en la publicación de la obra, lo felicito, señor presidente, lo mismo que a los magistrados, y agradezco que me hayan permitido hacer algunos breves comentarios sobre esto. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente su intervención, señor consejero, misma que apreciamos y desde luego nos amplía la visión de la obra que hoy se presenta. También saludamos a la consejera Yuricha Andrade Morales y al consejero Humberto Urquiza Martínez, quienes también son coautores de la obra que hoy se presenta. Pido respetuosamente a los magistrados integrantes del Tribunal Electoral de Michoacán que nos acompañen para hacer entrega al maestro Marco Antonio Baños Martínez, consejero del Instituto Nacional Electoral, de nuestro reconocimiento y un presente a nombre del Tribunal.